Dios les bendiga, mis hermanos, hasta donde quiera que usted se encuentre, hermana Sara. Si nos puede orar para dar inicio, por favor. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más venimos delante de ti para darte la honra y la gloria, para darte gracias, Señor, por este programa, por un programa más de este año, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes en el puño de tu mano, porque tú nos traes hablando de tu palabra, Señor, porque la palabra que sale de nuestra boca es palabra dada por ti, Padre. Primero la recibimos y después la llevamos adelante. Gracias, Señor, por esos corazones que están dispuestos, esperando a escucharte, esperando a oír tu voz, Señor, y a atesorarla en sus corazones. Te damos gracias, Señor, por cada radio escucha. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque no nos merecemos nada, tú siempre nos tienes, Señor, y nos tomas en cuenta. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Bueno, en esta tarde vamos a entrar a lo que es la palabra de reflexión a nuestras vidas y vamos a estar tocando una cita bíblica en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 8. Y dice así, la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, ¿verdad?, el significado de ocio, de estar ocioso. Si estas cosas están en nosotros, y no solamente es que estén, hermana Sara, ¿y qué cosas son? Ya vamos a ver más adelantito, qué son las cosas que tienen que estar en nosotros, y no solamente que tienen que estar en nosotros, sino que tienen que abundar, tienen que estar en abundancia, hermana Sara. Sí. Y eso es, dice, para que no le demos lugar al ocio, para que nosotros, no solamente es que no le vamos a dar lugar a la pereza, sino que también hay otro punto para que nosotros no seamos ese árbol que no da fruto. Y esto es, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Entonces, hermana Sara, ¿qué es estar ocioso? ¿Qué Ocioso es ser ocioso? Es no trabajar, estar sin hacer nada, que no tener ocupación ni obligación. También se puede decir que es una persona inútil, que no es productivo y que no da fruto, que no da provecho y en otras palabras se puede decir que es una persona perezosa. Entonces, necesitamos estar ocupados, necesitamos estar llenos, que esas cosas abunden en nosotros. Bueno, y para saber qué es lo que vamos a abundar, qué es lo que va a abundar en nosotros. ¿Cuántos tenemos fe? Todos, ¿verdad? Tenemos fe. Amén, todos tenemos fe. Amén. ¿Qué fe? Amén. Eso está, ¿verdad? Como la pregunta de que ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Se acuerdan del martes pasado? Amén. Todos, amén, todos somos hijos de Dios. Ay, pero qué bonito es cuando vamos con los pasos, con los, sí, podemos decir los pasitos, ¿verdad? Chiquitos, porque son chiquitos, que el Señor nos pide para que seamos hijos de Dios. Y de repente decimos, uy, qué difícil es eso. ¿Verdad? Pero todos somos hijos de Dios. Todos nos consideramos hijos de Dios. Entonces es lo mismo, pregunto. Perdón, cuando pregunta el pastor, a ver, ¿cuántos somos hijos de Dios a usted? Yo la verdad es que sí lo dudo, pero ayer ya no lo dudé. Ayer digo, sí, soy hija de Dios y sí quiero ir al reino de los cielos. Del capítulo 1 del segundo de Pedro, dice como todas las cosas y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora el versículo 8, que es el que leímos al inicio, que es el principal. Porque si están en no, ni sin fruto del Señor Jesucristo. Yo creí en Jesucristo, ya soy salva, ay, qué bueno, ya no hago más. Pero vea lo que Pedro está diciendo, que necesitamos añadirle a esas cositas otras cositas. Vamos a seguir. Entonces, la pregunta que yo haría ahora es, ¿su fe cómo está? ¿O qué pensaba usted de su fe? ¿Hay algo que usted pueda añadirle a su fe? Porque de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo, es que sí hay que agregarle mucho y tenemos que enfocarnos nosotros en preguntarnos, ¿en verdad hay virtud en mí, en mi fe? ¿Hay conocimiento en mi fe? ¿Hay dominio propio? ¿Hay paciencia? ¿Hay piedad? ¿Hay afecto fraternal? ¿Hay amor? Hay que preguntarnos, ¿no? Aquí hay una listita, escoja lo que gusta. Usted le ponen a escoger. Usted va a escoger lo que más le gusta, lo que para usted sea más conveniente. ¿Cómo está? ¿Cómo están todas esas ingredientes? Voy a llamar ingredientes. ¿Cómo están esos ingredientes que es necesario añadirle a nuestra fe? Dice hermana Lourdes, lo más importante es acción, accionar. Dios bendiga a nuestra princesa allá en El Salvador, dice bendiciones de lo alto. Entonces la pregunta es, ¿usted creía o cree que es necesario añadirle algo a su fe? Yo me preguntaba esto, si yo pienso que ya tengo fe y que ya creí, y Pedro me está diciendo que tengo que añadirles estas otras cosas. Si nos damos cuenta, hay una palabra muy importante acá. Es nuestra responsabilidad escoger, añadirle todas las cosas que nos está pidiendo la palabra. Porque si nosotros no obedecemos, entonces estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Si nosotros decimos, no, pero es que yo tengo fe y eso es lo importante. Si usted y yo tenemos fe, pero si a esa fe le hace falta virtud, van a ver todos los errores, todos los detalles que el de afuera está queriendo ver en nosotros. Si yo le digo tengo fe y a mí me hace falta, estoy falta de conocimiento de la palabra de Dios, y fe no basta. Pero tengo que seguir trabajando en los ingredientes que hacen falta. Necesito trabajar para que cuando alguien venga, si yo no tengo conocimiento de la palabra y alguien viene y me hace una pregunta, ¿cuál le voy a contestar? Preguntémonos si nosotros tenemos fe y decimos, yo soy salvo, yo ya creí en el Señor y yo ya soy salvo, y viene alguien y le pregunta a usted, ¿cómo puedo hacer o cómo llegar, cómo caminar en el camino que tú estás caminando? Si usted no tiene conocimiento de la palabra, ¿usted qué le va a decir? Usted solamente va a repetir, mira, fíjate que yo fui a una iglesia, me hicieron un llamado y me hicieron que repitiera una oración que estaba haciendo el pastor y dije esto y esto. Pero ¿cuál es tu base? Usted tiene fe, pero no tiene conocimiento de la palabra. ¿Se da cuenta lo importante que es tener conocimiento? Dice, conocimiento del Señor. ¿Y cómo usted va a tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si toda la palabra de Dios que se llama Biblia, este libro que se llama Biblia, las Sagradas Escrituras, hablan de Él? Y si usted no tiene conocimiento, si usted no lo lee, si usted no le pone importancia, ¿cómo usted va a saber? ¿O qué es lo que usted va a decir? Es la pregunta. Entonces, quiere decir que tener fe, vivir en fe, involucra
Diligencia, que quiere decir responsabilidad en nuestros compromisos con Dios, con el servicio a la obra, con lo que estamos haciendo, con lo que creemos. Y si el servicio que yo tengo a Dios es hablar de Dios, yo tengo que tener conocimiento de Dios y no solamente conocimiento de experiencia personal, no, conocimiento con la palabra. Es muy necesario, hermanos, esforzarnos. Vamos a suponer que aunque la palabra dice poniendo diligencia, añadir a nuestra fe, si usted o yo escogemos, decidimos no añadir nada a nuestra fe, ¿qué significa eso? ¿O qué pasaría en este caso? Si nosotros no añadimos nada de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí tenemos la respuesta en el versículo 8, que es la cita principal. Si estas cosas no están en usted, si estas cosas no están en mí, entonces el lugar que hay es un lugar, un espacio bastante amplio para que se llene de ociosidad, para que se llene de todo aquello que me hace perder el tiempo, para que se llene de todo aquello que no es fructífero en mi vida. Y no solamente es eso. Sí, no, eso es lo que me va a evitar a que yo no dé fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Porque muchos de nosotros perdemos el tiempo en otras cosas. ¿Sabe que si nosotros practicamos dos de estas tres palabras, si nos preocupamos en empezar a decir, ok, yo quiero tener virtud, quiero tener conocimiento, con solo la palabra de conocimiento, usted no le ajusta el tiempo para que usted se quiera llenar cada día más del conocimiento del Señor. Si usted estudia, si usted lee, si usted comprende, porque una cosa es leer, otra cosa es comprender y entender lo que está leyendo. Muchas personas se jactan y dicen, oh, yo ya leí la Biblia 3 o 4 veces en el año. La pregunta es, ¿le entiende? ¿La comprende? ¿Y sabe qué es lo peor? Que la han leído 4 veces al año, la Biblia, pero yo no veo ningún fruto de una palabra que haya hecho rema en su vida. ¿Y por qué? Porque solamente la leyó. No entró al conocimiento de la palabra. Si nosotros ponemos en práctica, aunque sea una palabrita, nosotros vamos a estar ocupados. Y vamos a estar ocupados empezando que tenemos esa necesidad, tenemos ese interés de querer aprender, de hacer una pregunta, de querer saber. Y ahí vamos a estar, pero súper ocupados. Y entonces vamos a dar fruto. Daremos fruto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Poniendo ese interés. Y es ahí donde vamos a estar obedeciendo la palabra que necesitamos añadir a nuestra fe. Todas esas cualidades de las que nos están hablando. Y cuando nos ocupamos, cuando nos preocupamos en tener esas cualidades, es cuando todo cambia. Es cuando empezamos a ver el cambio en aquel hermano, el cambio en aquel creyente, el cambio en aquella persona, que poco a poco va a dejar de ser lo que ha estado acostumbrado a ser. Porque de leer, cuando usted lee y usted repite esa palabra, usted empieza a decir, oh, a mí me hace falta esto. Ok, ayer estábamos hablando de eso, ¿recuerda? Cuando estábamos diciendo qué nos hace falta y yo decía, a mí me hace falta todo, todo me hace falta, porque me ponía a ver, digo, no, pues es que yo a veces no me porto tan bien, yo a veces no controlo mi carácter, yo a veces no soy tan compasiva, yo a veces no tengo paciencia con los demás. Y usted decía, pero es que ninguno es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero si estamos trabajando en ello y si de verdad Dios conoce nuestros corazones y si de verdad Él sabe que estamos haciendo todo lo posible por agradarle,
vamos a fallar, sí es cierto, siempre todos porque somos seres humanos, es la parte que yo no entendía. Vamos a fallar, no, porque no somos perfectos. Entonces, pues sí, esto lo estamos haciendo los que de verdad somos cristianos y queremos alcanzar lo que dice la palabra, lo que nos está diciendo Pedro, que así solamente podemos alcanzar la vida divina de Jesús. Entonces, yo llegué a la conclusión que al principio yo decía que no, al final llegué a la conclusión de que sí. No, y déjeme decir lo que, no, hermana Sara, diga lo que me dijo, ¿ok? Que yo, es que no dígalo, le dije tantas cosas. Con libertad, dijo hermano, no, que ninguno tenía que, dijo hermana Sara. Todo esto, ninguno era perfecto. Y luego yo le hice la pregunta a usted y al pastor. Le dije, entonces quiere decir que ustedes se creen perfectos, que ustedes tienen todo lo que nos están pidiendo, que están, o sea, que ya tienen ganado todo lo que dice aquí. Y ya usted me dijo, no, lo que pasa es que vamos a cometer errores porque nadie es perfecto. Exactamente. Entonces, y son los errores que tenemos, ¿no? Son errores que cometemos, errores de impulsos de carnalidad, ¿no? Y es ahí donde necesitamos tener el dominio propio cuando esos impulsos vienen. Sí. Cuando leemos la palabra, cuando la palabra hace algo en mí y viene ese momento, tengo que decir, ok, dominio propio, necesito dominio propio, que es fruto del Espíritu. Por eso es que es necesario agregar esos ingredientes a nuestra fe. Me gusta cómo Pedro lo pone, hay que añadirle. Y Pablo allá dice, es que este es el fruto del Espíritu. Y si ese fruto está en nosotros, yo le amo. Pero yo le amo y eso no quiere decir que si usted me hace algo malo a mí, yo no me voy a enojar o no le voy a reprender. Porque si yo no le reprendo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ir de mal en peor. Vamos a dejar que la carne gane. Exactamente. Y eso no quiere decir que yo no tenga el fruto del Espíritu de Dios. No. Eso no quiere decir que yo no le agregue, que yo no le añada a mi fe lo que me está pidiendo. Exacto. Pedro. Y Pedro y Pablo están pidiendo lo mismo. Lo usan mismo, con diferentes palabras, pero lo dicen igual. Igual es lo que debemos de desarrollar, los frutos del Espíritu. Oiga bien la palabra que usó hermana Sara ahorita, desarrollar. Es vivirlo. Es empezar a poner esa importancia y decir, no, es que nos hemos conformado con decir, oh no, yo ya acepté al Señor, ya me bauticé, yo ya soy salvo y ya como quiera. Lo que importa es mi relación con Dios, no importa lo demás. ¿Y cuál es su relación? Le preguntaría yo. Lo demás. ¿Cuál es su relación? Es lo demás, hermana, lo que la gente cree que no importa, es lo que importa. Exacto. Sabe que yo últimamente con cosas que me han pasado y que he vivido estos últimos semanas, meses, qué sé yo, me he dado cuenta qué tan importante es esto que están pidiendo. Tener dominio propio, ser virtuosa, tener conocimiento, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque sabe que la gente de afuera, la que no es cristiana, siempre está observándonos. Nosotros no pensamos que vaya a afectarle a nadie, pero nos están observando, hermana. Así bien. Creo que somos los más vigilados por los que no son cristianos. Y esto es, hago hincapié porque a mí esta semana me han dicho varias veces, creo que sería mejor no leer la Biblia, si no la vas a llevar al pie de la letra como dice. Y sabe que tienen razón, hermana. Si uno lee la Biblia es para aprender y para ponerla en práctica. Exactamente, porque ¿de qué sirve? Pero eso es lo que decía hermana Sara, que si tal vez usted también ha escuchado decir a muchas personas, yo ya leí la Biblia 4 veces. Pero ¿y de qué yo ya sirve? leí toda la Biblia, pero cuando yo veo a las personas, en serio, digo dentro de mí, ya se leyó toda la Biblia, wow, yo felicito a esas personas, mas no las envidio, no.
¿Y por qué? Porque se lo leyeron todo, pero yo no veo el fruto de todo lo que han leído. Exacto, exacto. Es bien diferente leer que entender y que poner en práctica. Son cosas bien diferentes. Exactamente. Una cosa es que digamos que tengo fe, ¿verdad? Ujú. Y muy diferente es vivir Con fe. la fe, no en fe, Ajá. vivir la fe. Ujú. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien diferentes. Porque Porque todos podemos tener fe. Todos podemos decir, oh, sí, yo tengo fe. Como usted decía ayer, tengo fe en que si me compro un boleto de lotería me lo voy a ganar. Tengo fe en que si, o sea, en cosas materiales, en que si yo agarro este carro me lo van a dar. Y después uno está sufriendo porque no puede pagarlo o por qué sé yo. O tengo fe en que si yo me pongo a dieta voy a adelgazar. O sea, muchas cosas que uno le pone fe, pero una fe materialista, una fe superficial. Exactamente. Entonces, no. Son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, tener fe en que yo voy a ganar el reino de los cielos es bueno. Pero tener fe. Eso es diferente, ese es vivir la fe. Eso es, hermana Sara, vivir la fe. Pero la fe, dicen, sin obras no, o sea, no sirve. Por ejemplo, si yo digo, tengo fe en que yo voy a ir al reino de los cielos y nada más porque tengo fe me voy a ir, estoy bien equivocada, porque tengo que trabajar en ello, hacer lo que me estaba diciendo Pedro. Añadir virtud, añadir todo lo que él nos está diciendo, conocimiento de la palabra, porque si no conozco la palabra no voy a saber qué es lo que Dios espera de mí. Y vean lo que dice el versículo 9, hermana Sara, los que no tenemos esas cosas. ¿Qué dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que está diciendo usted, hermana Sara. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Si no la ponemos en práctica, ¿de qué sirve que tengamos el conocimiento? Yo sé que Dios castiga a los pecadores, mas sin en cambio, hermana, yo no digo que no peco, yo peco. Entonces yo sé que tarde o temprano voy a recibir un castigo por ese pecado. Voy a tener que pagar las consecuencias de lo que estoy haciendo. Y así es como funciona. Hermana Sara, fallamos. Faltas. Sí. Que cuando nos damos cuenta que cuando el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos redarguye y dice, hey, estás fallando, estás mal. ¿Qué hacemos, hermana Sara? Vamos y pedimos perdón. Y dejamos de hacer eso. Vamos inmediatamente a Dios. Vea, es que aquí hay otro punto también cuando dice hermana Sara, oh, yo peco. No, es que hay una palabra pecado y ya está la palabra fallar, ¿verdad? Sí. Porque el pecador, porque si vamos con el pecado, ¿cuántos pecadores hay en el mundo que ni siquiera reconoce que están pecando? Sí, es cierto. Ajá. Sí, esa es la diferencia. Que nosotros cuando le fallamos a Dios, inmediatamente sentimos aquella reprensión. Sí, sí. Inmediatamente decimos, decimos, Señor, te fallé. No tuve que haber dicho esto, no tuve que haber hecho acción. Nos sentimos avergonzados. Sí. Y si fallamos a la persona, si cometemos un error con nuestro hermano o con cualquier otra persona, recapacitamos y es el Espíritu de Dios que nos hace caer en sí y luego vamos y pedimos perdón. Es cierto, es cierto. Cuando uno se convierte, siente eso, siente o sea, que el Espíritu está redarguyendo a nuestra carne. De nuestra carne. Luego. Y antes no, o sea, antes cuando uno vive en el mundo, o sea, que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Él, no le importa. A mí no, o sea, yo digo por mí, yo hablo por mí, a mí no me importaba. Yo, por ejemplo, me encontraba algo, me lo metí a la bolsa y era mío. Yo me lo encontré. Ladroncita. No, mire, le voy a platicar algo. Hace poco. No, porque eso era porque encontraste algo y ok. Pero aún así, en la casa, puede ser en la casa. Pero hermana, aún así redarguye, en serio. Uno voltea a ver y dice, ¿será de alguien? Y yo volteé, en serio, yo me encontré unos audífonos.
de los pro. Entonces, tenía nombre, Teresa, no sé qué, o sea, estaban conectados con un nombre de Teresa. No me va a creer que yo estuve buscando a la persona, cómo encontrarla para dárselos. Y dice mi hijo, mamá, es imposible encontrar a una persona así. Dice, son tuyos, los ¿Se da encontraste en cuenta la lo que calle. hace el Espíritu de Dios? Pero yo me Entonces se da sentía cuenta, mal, ahí hay ¿no? un fruto. Sí, sí. O sea, Pero yo usted no lo antes encontró no en era la así, yo calle. decía, bueno, los encontré en la calle. Pero no, sí, el Espíritu redarguye, el Espíritu transforma a la gente que de verdad quiere hacer las cosas correctamente, que de verdad espera con esa fe que sí es verdadera, que aunque no lo veamos, lo creemos y tenemos la convicción de que si hacemos lo que nos dice Dios, nos vamos a ir con Él. Tarde o temprano vamos a estar con Él. Así es, hermano. Tenemos que tener esa convicción, esa certeza. Tenemos que, ¿cómo le digo? Es que si nosotros retrocedemos nuestro cassette y pensamos y nos paramos un momentito y decir, esto era yo, lo que está diciendo hermana Sara, y ahora esto es lo que soy. Ahí nos damos cuenta, hermana Sara, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros, que ya no somos la misma persona de antes. Dios bendiga a nuestra hermana Ena y a Enalín, que está allí, dice, amén, dice, bendiciones, linda palabra, atesorémosla, dice. Así es. Amén. Dice el pastor Celaya, la diferencia es que nosotros pedimos perdón y vamos con un corazón contrito. Y ahí es cuando fallamos, nosotros vamos y le pedimos perdón al Señor, porque el mismo Espíritu de Dios nos hace sentir esas cosas, que ya no somos iguales. Entonces, tenemos que reflexionar en esta tarde. Dejamos que el Espíritu de Dios empiece a crecer en nosotros y que empiece a hacer el trabajo de lo que es el fruto del Espíritu. Y que nosotros ya empezamos a tener diferentes cosas, tenemos que ver diferente, ya vemos diferente las cosas, ya tenemos la virtud, tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, tenemos paciencia, tenemos piedad y tenemos afecto fraternal y luego tenemos ese amor, hermana Sara. Qué bonito es, ¿no? Que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. No podemos ser una masa, un número de masa grande, en número, pero sí, lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, lo podemos estar viendo. Amén, y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes, convertidos en hijos de Dios, podamos vivir una vida diferente para que otros, cuando lo ven, otra persona lo vea a usted, pueda ver a Cristo reflejado en usted. Amén. Por eso es que Pedro nos insta a añadir estas cosas a nuestra fe. Necesitamos estar alertas nosotros, de cuidar nuestra fe, de alimentar nuestra fe. No de engrandecerla, alimentarla, añadiendo todas estas cosas, porque es por fe que se recibe, hermana Sara. Amén, así es. Pero como decíamos, hay una gran diferencia entre tener fe y vivir la fe. Como decía hermana Sara, el ejemplo que ponemos es de que muchos podemos decir, yo tengo fe que voy a hacer aquello y lo otro. Sí. Pero vivir la fe es algo muy diferente, porque es algo profundo. ¿Y cómo lo vamos a profundizar? Por medio de la palabra. Porque la palabra hoy esta tarde nos lleva, nos guía y nos dice, ¿sabes qué? A tu fe tú tienes que añadirle estas otras cosas que son muy importantes para tu vida espiritual, para mi vida espiritual. Cuidemos, hermano, nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Recordemos que a pesar de nuestros errores y fallas, nosotros somos hijos de Dios y debemos complementar todo lo que nuestro Padre nos demanda hacer. Así es que, ¿qué le parece si empezamos a trabajar en esa virtud, en ese conocimiento? ¿Para qué? Porque esta palabra a mí me está hablando. Necesitamos conocer más de la palabra. Necesitamos llenarnos de ese conocimiento. Necesitamos tener dominio propio. Para aquellos que todavía se nos van así, se nos resbalan unas cositas, ¿no? Y hablábamos con hermana Sara y decíamos, porque anoche hablamos bastante y decíamos, ¿se acuerda hermana Sara que nosotros cómo éramos? Y dice hermana Sara, sí, yo me acuerdo que usted me dijo que yo era un fosforito. Es que eso era, hermana Sara.
pero ya no lo es. Sí, yo sé. Que podamos llenarnos de esa paciencia, de esa piedad, de ese afecto fraternal, hermanos, Amén. y de ese amor que solo Cristo Jesús lo da. Pensemos en esta tarde. Necesitamos todas estas cosas. Y si usted lo tiene, yo lo felicito. Yo le digo, adelante, adelante con todas esas cosas que usted tiene, en verdad. Porque dice el versículo 11, y con esto vamos terminando, porque de esta manera os será otorgada, oiga bien, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les amamos en el amor de Cristo y el Señor no ha venido. Aquí estaremos el próximo martes, esperando que sea una mejor señal y traer una palabra de reflexión. Amén. Recordándole que esa palabra primero es para nosotros. Solo se la venimos a compartir. Hermana Amén. Sara, si nos puede orar para quedar Amado despedido, Padre, por favor. que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a cultivar esa fe, esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal y ese amor, Señor, para poder estar seguros que vamos a alcanzar esa vida que tú nos prometiste, Señor, para poder saber que estamos seguros, que estamos cumpliendo tu palabra y que estamos trabajando en nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que más de uno de nosotros recibimos tu palabra y la atesoramos en nuestros corazones. Ayúdanos siempre, Señor, a poner en práctica esa fe, ponerla en acción y saber exactamente lo que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos a llenarnos de ese conocimiento tuyo, Señor, ahora y siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de hoy y gracias por todas las palabras que vengan en adelante. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.